Bueno, yo voy a estar haciendo la presentación, una lectura de la ponencia. Lo hago así para que me vaya justo el tiempo y no tomarle a los demás. Después de eso espero que podamos hablar y conversar. Voy a dar play aquí. Pues, como le dijeron, mi nombre es Amado Martínez Legrón, soy puertorriqueño. El doctorado en Historia y Literatura por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Practico la historia cultural crítica en temas relacionados a la comunidad intelectual hispana y a la secularización de la cultura occidental en general. Mis fuentes para la investigación suelen ser libros antiguos. Esto incluye obra erudita impresa entre el siglo XVI y el XIX, así como la producida por la Inquisición española y sus portavoces. Practico además, para ciertos aspectos de la investigación retórica que produzco, la minería digital de conceptos vinculantes. Hoy les vengo a presentar una reseña de mi investigación titulada Olvidando a Dios, el abandono de la hipótesis de Dios en la cultura intelectual que ayudó a construir a Puerto Rico del 1765 al 1812, ciencia y secularización. Los marcos teóricos de esta investigación incluyen la teoría retórica de Michel Foucault y su mirada arqueológica a los textos, así como las teorías del sujeto de Judith Butler, con las que defino las identidades secularistas como llamados inherentes a los discursos condenatorios del poder religioso, pero, además, como la afirmación de la ciencia que se practica en la comunidad intelectual. Discuto los discursos culturales que se manifiestan en eventos y personajes relacionados a la ciencia para demostrar cómo los nuevos conocimientos fomentaron la secularización de la cultura. Esto lo hago apoyado en la teoría de la secularización asociada con el materialismo filosófico de Karl Marx, el anarquismo de Mikhail Bakunin y la sociología de la religión de Max Weber. Demuestro con los discursos que se manifiestan en los bienes impresos que la teoría de la secularización se confirma con la historia de la comunidad científica y su identidad imaginaria, como diría Benedict Anderson. Con mi trabajo igualmente confirmo que existe una correspondencia directa entre el desarrollo del capitalismo, la ciencia moderna y el abandono de la hipótesis de Dios desde al menos el siglo XVI, como se puede derivar de las observaciones de Thomas Kuhn y su noción de la revolución copernicana. Defino a las instituciones religiosas en conflicto con los nuevos conocimientos de la ciencia e influenciado por Jared Diamond, las describo como cleptocracias dedicadas al pillaje de los recursos públicos. Finalmente, uso como principio teórico el abandono de la hipótesis de Dios para referirme a la forma en que la ciencia desplaza las creencias religiosas en la cultura. Esto lo hago influenciado por las objeciones del físico inglés Stephen Hawking a los argumentos del diseño inteligente. En mis investigaciones más recientes me he concentrado en la ciencia relacionada a la medicina, enfocando en la historia de la inoculación contra la viruela a partir del siglo XVIII, para vincular el éxito de los discursos sobre la prueba con el camino del procedimiento hacia su institucionalización y con la secularización política de diferentes ciudades occidentales que debaten públicamente sobre su uso. He identificado estos patrones secularistas en la cultura hispana, pero también en Londres, Boston y Nueva España. Mi trabajo propone, basado en los discursos que se manifiestan en la obra impresa, que la ciencia materialista, fruto del capitalismo, tuvo como efecto político la secularización de los estados modernos y de sus sistemas administrativos. Mi acercamiento se diferencia por una razón adicional, y es haber tenido la fortuna de poder estudiar miles de primeras ediciones de libros impresos entre el siglo XVI y el XIX, disponibles en colecciones digitales que han alcanzado su punto de inflexión recientemente y que contienen en su plataforma además herramientas integradas que facilitan la minería de conceptos. Según mi experiencia, una vez se demuestra la relación que existe entre la ciencia y la secularización, gracias a los discursos manifestados en los textos, la formación intelectual que nos une nos deja captarla sin problemas.
Sin embargo, la obviedad del tema no se refleja en los debates académicos y entiendo que la falta de interés por la historia del abandono de la hipótesis de Dios en la cultura intelectual o simplemente sobre el ateísmo de la ciencia responde al estigma cultural e histórico que carga la descreencia. A continuación, pasaré a reseñar mi investigación en donde discuto 4 fenómenos históricos relacionados a Puerto Rico y sus consecuencias secularistas en la cultura. Fundado en el 1478, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española, o la Inquisición para abreviar, catalogó la libertad de conciencia, la pluralidad, la tolerancia, el judaísmo, el islam y el protestantismo como pecados. Pero además incluyó el ateísmo como una categoría independiente de lo que llamó la descreencia, al menos desde el siglo XVII. Para la Inquisición y las voces populares de la prensa, el ateísmo muchas veces fue simplemente no ser católico. Sin embargo, la comunidad intelectual con acceso privilegiado al conocimiento reconoció como parte de su tradición, desde el mismo periodo, un concepto de ateísmo que se remontaba a Grecia, que era regularmente vinculado a Demócrito, Epicurio, el atomismo y luego Spinoza y el materialismo filosófico. El ateísmo también se ha relacionado en la cultura católica desde el siglo XVII con el capitalismo y las ciencias modernas, porque la Inquisición describió la ciencia basada en la evidencia como una filosofía materialista y afirmó que su práctica conducía al ateísmo. El ateísmo materialista se relacionó incluso con los Países Bajos y el nacimiento del capitalismo tan temprano como en el 1611, como lo demuestra Jerónimo Gracián de la Madre de Dios con su libro titulado 10 lamentaciones del miserable estado de los ateístas de nuestro tiempo. Aún así, la descreencia suele evitarse en el estudio del pasado y difícilmente se le atribuye a individuos y comunidades científicas en la historiografía conocida. Al parecer, nadie es ateo, aunque llevemos siglos practicando una ciencia sin Dios. Cuando se dieron expresiones o discursos relacionados a los principios secularistas en el terreno árido de la intelectual hispana, árido entre otras razones por la censura de la Inquisición, aparecieron dispersos y tímidos, pero aparecieron. En la obra impresa que discutió de economía, filosofía, historia y ciencia se manifestaron discursos secularistas que se pueden reconocer impactando la cultura intelectual que alcanzó a Puerto Rico desde el siglo XVIII. Esta primera parte de mi investigación probó por primera vez en la historiografía hispana que la identidad imaginaria relacionada al vínculo con el territorio de Puerto Rico y extensiva al continente fue económica, esclavista, con todo el terror que eso implica, que tuvo sus fundamentos en el privilegio blanco y el androcentrismo, pero que también contó con importantes elementos secularistas. La obra impresa por la comunidad intelectual hispana con representantes como Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, José Cadalso y Vázquez y Enrique Flores, prueban que la secularización hispana incluyó debates sobre la libertad de culto o de conciencia, sobre la tolerancia y la pluralidad, empujada en parte por el protestantismo, pero en principio como una de las muchas consecuencias que tuvo el capitalismo de mercado y su ciencia materialista. El nuevo paradigma de la ciencia se expandía con el conocimiento fruto de la experiencia, asusado por la ganancia y la especulación económica que incentivaban. La ciencia capitalista se convirtió en un agente importante en la secularización de la cultura intelectual porque facilitaba la acumulación de capital. Estudié la fundación, el desempeño y los miembros notables de 3 corporaciones de accionistas que operaron en el Caribe: la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la Real Compañía de Barcelona Indias y la Compañía Gaditana, o Real Asiento de Negros. Demostré la agenda secularista de las corporaciones y su influencia sobre Puerto Rico con algunos de sus informes públicos entre el 1765 y el 1785. La relacioné con la ciencia, además de por haber aportado económicamente a la producción de obra especializada, pues la Guipuzcoana financió la primera obra de medicina naval hispana en el 1769, por haber participado en la fundación de influyentes organizaciones científicas como lo fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País y por sus manifestaciones de tolerancia.
Si bien operan bajo principios de explotación y discrimen, al interior de los gobiernos de las corporaciones de accionistas, solo la propiedad determinó el poder político de sus miembros y no el origen, el abolengo o los títulos nobiliarios, lo que en su momento implicó una ruptura importante con el antiguo régimen. Las corporaciones españolas, por ejemplo, tuvieron en sus juntas y entre sus accionistas a burgueses norteamericanos que no eran católicos. Algunos fueron protestantes, pero también algunos fueron secularistas, y hacían negocios y préstamos con bancos hebreos, ambas serias razones para la condena inquisitorial. La burguesía mercantilista encabezó propuestas secularistas a nivel político como las desamortizaciones de muchas de las propiedades de la iglesia, invirtió en educación, investigación e higiene colectiva, así como en monumentales proyectos de obra pública, entre muchos otros asuntos colectivos. La inoculación contra la viruela desde sus primeras manifestaciones en la cultura hispana y parte de la hispanoamericana ayudan a describir con detalle cómo es que el método científico se convierte en el origen de múltiples eventos secularistas a través de los siglos. Los discursos secularistas de la ciencia tras la propagación de la inoculación y la vacuna los demuestro con una selección de obra hispana especializada, pero en trabajos recientes expando mi investigación hasta Londres, México y Boston, que en el 1721 se convirtió en la primera ciudad en usar el método en América. Inicio el tema de la inoculación hispana con Timoteo Scanlan, el primer médico inoculador de España, porque O'Callaghan dedicó su obra a estudios y recuentos de experimentos, pero además a defender la inoculación de sus objetores, que en muchos casos presentaron argumentos de fe. Analizo igualmente una selección de obras científicas producida por Javier de Balmis y Berenguer, quien llegó a ser el capitán de la primera expedición mundial para la propagación de la vacuna contra la viruela. Con él defino a un agente activo en la producción de ciencia especializada con objetivos de lucro. Entró de lleno en el caso de Puerto Rico con la gesta de Francisco Yeri Ferré, un médico hispano-puertorriqueño que en el 1803 trae la vacuna contra la viruela a Puerto Rico desde San Tomás, adelantándose a la expedición real capitaneada por Javier de Balmis y demostrando su sintonía con la comunidad intelectual identificada con la ciencia. La inoculación contra la viruela fue un evento secularista de larga duración porque además de acuñar términos y conceptos científicos en la cultura, consiguió derrotar en debates públicos todas las objeciones, incluyendo las religiosas. La vacuna demostró con su infraestructura la capacidad que tenía la burguesía, gracias en parte a la nueva ciencia, para tomar el liderazgo de la sociedad desplazando a los poderes feudales. La imprenta, entendida como herramienta de propaganda ideológica, comercial y científica, es otro de los fenómenos con impacto secularista que construyeron la cultura hispano-puertorriqueña. Los pobladores arraigados económicamente al territorio de Puerto Rico se manifestaron como secularistas a través de la imprenta entre su introducción en el 1806 y la Constitución Española del 1812. Juan Jacinto Rodríguez Calderón, por ejemplo, quien trajo la primera imprenta a la isla en su propio barco desde Nueva York, publicó en el 1806 la obra inaugural del medio en Puerto Rico, un poemario titulado Ocios de la Juventud, influenciado por José Cadalso y manifestando un amplio rango de discursos secularistas. La imprenta en Puerto Rico funcionó como agente de las tendencias intelectuales que adelantaron el abandono de la hipótesis de Dios desde sus primeras manifestaciones. En el 1808 se empezaron a publicar en la Gaceta de Puerto Rico los comunicados de la Junta Revolucionaria de Sevilla y un par de sus delegados fueron enviados a visitar la isla como parte de una expedición para recaudar fondos. La prensa durante la guerra se destacó como una forma ideal de hacer propaganda ideológica y esta se reproducía en la imprenta de Puerto Rico a conciencia de su carácter revolucionario. El órgano oficial de la Junta Suprema de Sevilla fue la Gaceta Ministerial y en ella se manifestó como una organización burguesa, promotora de la economía secularista, que se valió de la religión cuando la necesitó como herramienta para manipular la opinión pública, pero que en la práctica abandonó la hipótesis de Dios. Las juntas revolucionarias administraron la resistencia militar, pero además la propaganda. Su prensa describió sus perspectivas políticas como un gobierno provisional ante la ausencia de rey,
pero su carácter de contingencia no los detuvo de evolucionar hasta confeccionar en el 1812 una constitución secularista en donde la Iglesia y la corona perdían su poder. Los sistemas políticos burgueses, empezando por la Junta Suprema de Sevilla hasta las Cortes de Cádiz, fueron proyectos secularistas de participación democrática que incluyeron a Puerto Rico. Las Cortes convocaron a la isla y se eligió a don Ramón Power y Girard en el 1810 como representante. Power y Girard se caracterizó como defensor de la secularización de las leyes y respaldó la Constitución Española del 1812, en donde se juró fidelidad a la Iglesia, pero se abole la Inquisición, convirtiéndolo en el primer puertorriqueño explícitamente secularista. Mi objetivo principal al momento de describir la cultura hispana que se arraigó al territorio de Puerto Rico fue visibilizar las fuerzas secularistas que participaron de ese proceso. Para eso empecé discutiendo las comunidades formadas alrededor de la economía científica, como las corporaciones privilegiadas de accionistas que propusieron el modelo de desarrollo que asumió Puerto Rico. Aquí debo aclarar que la caracterización de las corporaciones de accionistas como agentes secularistas es una novedad historiográfica en la cultura hispana e hispano-puertorriqueña. Planteé la inoculación y la vacuna como proyectos científicos que adelantaron los discursos secularistas, desplazando a la religión de importantes espacios culturales. Demostrar el efecto secularista de la ciencia desde la propia voz impresa de los involucrados también constituye una novedad en la disciplina histórica. Discutí la producción de la imprenta demostrando que en Puerto Rico nace con todo el ímpetu de la burguesía secular y finalicé probando con el apoyo local a la Constitución del 1812 que la base ideológica de la identidad puertorriqueña contenía posturas representativas del abandono de la hipótesis de Dios, y esto constituye una importante ruptura con la tradición historiográfica que ha construido con insistencia a la identidad puertorriqueña y a la hispanidad como inseparables de los principios religiosos. Concluí, además, que las religiones institucionalizadas han reconocido desde hace siglos que las luchas contra el poder siempre retarán sus creencias y que su miedo a que el colectivo pierda a Dios es el miedo de las minorías a perder el poder. Que la cultura religiosa desde el siglo XVII entiende que la ciencia materialista induce al ateísmo porque implica el abandono de la hipótesis de Dios y que desde entonces ha luchado contra ella. Que el abandono de la hipótesis de Dios está atado a la ciencia moderna, por lo que su historia se puede narrar con la continuidad que le provee la comunidad científica. Pero ¿qué importancia tiene el tema de la secularización en la actualidad? Recientemente y desde diferentes proyectos académicos se ha pretendido defender la validez de la hipótesis de Dios con el fin de reincorporarla a la disciplina de la ciencia a través de los principios antrópicos, la cosmología y sobre la base de postulados altamente religiosos. Esta investigación se propone en ese contexto defender a la ciencia y su método comunitario basado en la evidencia de las amenazas de la especulación y ayudar a describirla como una disciplina histórica y exitosa precisamente por ser incapaz de aceptar a Dios como respuesta. Aquí quisiera citar a Stephen Hawking, el astrofísico inglés y premio Nobel de Física, cuando en su libro The Grand Design, para ilustrar la forma en que la ciencia rompió para siempre con la idea de Dios, refiere a una anécdota probablemente apócrifa en donde Napoleón Bonaparte, tras escuchar a Pierre-Simon Laplace presentarle su teoría basada en las leyes naturales, le pregunta: ¿y en dónde queda Dios en todo esto? A lo que Laplace le contestó: no tuve la necesidad de recurrir a esa hipótesis. Si bien la historia ha reconocido muchas manifestaciones culturales discursivas a través del tiempo narrativo que nos hemos construido como humanos, el abandono de la hipótesis de Dios y la relación que tiene con la ciencia no es una de ellas. Cuando planteo los cimientos de la historia de la descreencia, el ateísmo o de la secularización contemporánea, lo hago con un objetivo genealógico y otro político, pero además
tiene la intención de demostrar que la comunidad científica y su producción profesional, en el balance histórico de siglos, aun con sus errores, contradicciones y conflictos, ha promovido mejor que la religión la tolerancia, la diversidad, la sana convivencia y la libertad cada vez que se plantea la toma de decisiones colectivas sobre la base de la evidencia en lugar de la fe y la especulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Además, menudo vídeo, ¿eh? Qué bueno, yo creo que nunca había hecho tan bien. Está impresionante. Pero todo es una película, acaba de ser un corto.